¿Qué tal? ¿Cómo están? Me siento a gusto de estar nuevamente con cada uno de ustedes por este medio. Hoy estaremos compartiendo una nueva lección, pero antes sería bueno recordar de las clases pasadas que habíamos desarrollado sobre la comprensión de texto, niveles de lecturas, comprensión de texto, ideas, principal, idea central, juicio crítico, relación de causa-efecto, hecho-opinión. Hoy estaremos desarrollando un tema muy importante, la elocución. El concepto refiere a la forma de seleccionar y ordenar las ideas y las palabras durante el desarrollo de un discurso. Por lo general el término se emplea como sinónimo de discurso. La elocución es, como ya hemos mencionado, es un discurso que puede ser oral o escrita, puede ser breve o extensa, según el tema que se quiera tratar. Bueno, dentro de la elocución tenemos registros, que son los registros lingüísticos. ¿Y qué son los registros lingüísticos? El registro lingüístico es el conjunto de variables contextuales, sociolingüísticas y de otro tipo que condicionan el modo en que una lengua es usada en un contexto concreto. El registro lingüístico se refiere a la forma de la utilización de la lengua dentro de una sociedad. Y la misma sociedad condiciona esa forma según su política, su religión, su cultura, su preparación académica. El registro que habíamos ya mencionado tiene formas y esas formas son estas. Formas de registros. Registros formales se caracterizan por la selección por parte del emisor de los recursos lingüísticos adecuados y el uso del lenguaje de forma adecuada. Puede tratarse de registros especializados como el científico técnico. Es de, son de índole más compleja y seria. Y también tenemos otro, otra clase de registros que son los registros informales. Suelen darse en la comunicación familiar o entre amigos. El registro coloquial o familiar se caracteriza por falta de planificación, la preferencia por la estructura simple y la expresividad del hablante. O sea, como su nombre ya lo dice todo, es informal, no tiene una rigurosidad en cuanto a la planificación para el uso del lenguaje. Todos los hablantes de una lengua se comunican entre ellos utilizando ese mismo idioma, sin embargo, no de la misma forma. No es lo mismo la manera en que se comunica un profesor de universidad dando clase que un locutor de radio de informativos o cualquier persona de a pie en su día a día. Existen variedades lingüísticas dentro de una misma lengua que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, dependiendo del contexto social y propósito con el que se desarrolla. A esto se refiere la especialización, las situaciones profesionales o el lenguaje profesional que uno utiliza de acuerdo a las circunstancias y situaciones. Situaciones profesionales se caracterizan por utilizar un vocabulario técnico propio del área de interés y el uso de ciertas expresiones idiomatizadas con un significado especial. Frecuentemente
aunque no siempre este tipo de situaciones se encuentran en registros más formales, situaciones estándar. Estas situaciones estándar se caracterizan por valerse de un vocabulario más simple y más general, no específico de un área en particular. Suelen estar ligadas al registro informal, utilizan un léxico adecuado para comunicarse. O sea que el lenguaje estándar es diferente, el uso se nota cuando el lenguaje es profesional y cuando es estándar. El lenguaje estándar es considerada correcta y ejemplar en una comunidad. Es la versión cuyas normas ortográficas y gramaticales siguen la mayoría de los textos escritos en una lengua y la que se enseña a quienes la aprenden como lengua extranjera. Dentro del nivel de lenguaje ya hemos mencionado el lenguaje culto o profesional, el lenguaje estándar. También existe el lenguaje popular. ¿Qué es el lenguaje popular? El lenguaje popular es la variedad del lenguaje popular, hace referencia al tipo de lenguaje que utiliza el pueblo. Hablantes que usan la lengua de manera informal y ordinaria para comunicarse diariamente con personas de su entorno más cercano. Este tipo de variedad se caracteriza por la rotura y transgresión de la normalización gramaticales y ortográfica, dando pie a la utilización de vulgarismo y otras expresiones informales como modismo o muletillas, que en ocasiones denotan una baja formación académica. También podemos hablar de los medios de expresión, que puede ser oral y escrito. El oral, ¿qué son los orales? Medios orales son los mensajes que hacen uso de la voz. Este tipo de registros suelen ser menos cuidados o formales que los escritos, aunque existen excepciones a esta regla. También existen medios escritos. Son los mensajes que se transmiten por escrito. Tradicionalmente este había sido el registro más formal y más cuidado, aunque la existencia de medios electrónicos a través de Internet o mensajería ha fomentado la aparición de registros escritos altamente informales. Tradicionalmente los registros escritos habían estado más ligados a los registros profesional y formal. O sea que el lenguaje, el medio escrito, con la aparición de la tecnología del WhatsApp, entonces como que tienen pocos caracteres los teléfonos celulares, entonces empiezan a ser informales de alguna manera también, ¿verdad? A eso se refería cuando decía que el escrito dentro del escrito se encuentran altamente informales también. A eso se refería. Dentro de la elocución tenemos el léxico. ¿Qué es léxico? Léxico es el sinónimo de palabra o vocabulario que se utiliza de la lengua formal, es decir, los significados ampliamente utilizados y aceptados por las instituciones de la lengua y por la mayoría de sus hablantes. También tenemos dentro del léxico, tenemos el de la lengua informal, ya que cada comunidad adapta la lengua a sus necesidades.
e imaginario, generando así un léxico comunitario, local o geográficamente determinado. Es por eso que se habla de que existen lenguas informales creado por la necesidad de cada uno. Los jóvenes, por ejemplo, empiezan a crear nuevas palabras que hasta inclusive a veces no existen aún en el diccionario. Entonces justamente por eso se le llama informal. Y el lenguaje formal más bien ya son extraídas y con significado propio dentro del diccionario. Por último, tenemos vicios del lenguaje. ¿Qué son los vicios del lenguaje? Los vicios del lenguaje son la forma inapropiada del lenguaje que sale de la normativa de la RAE, de la Real Academia Española. Vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. Bueno, hasta aquí hemos llegado sobre este tema, sobre la elocución, los vicios del lenguaje. Espero que se comuniquen conmigo cualquier duda que tengan. Ya tienen mi número de teléfono en el privado para poder subsanar todas las inquietudes que tengan. Éxito y bendiciones. Hasta la próxima.